realidad en Corea del Norte que es tremenda, que es la pobreza. La línea de la pobreza, más del 40% de las personas viven bajo la línea de la pobreza, viven en desnutrición justamente, tienen unos mercados que son dolorosos, los automóviles no tienen benzina. ¿Cómo funciona entonces? Son con leña. ¿Cómo? Son con leña, todo eso se muestra en este documental y lo vamos a revisar en el siguiente fragmento. La arquitectura de todos los pueblos y asentamientos a lo largo de la frontera china hasta Pyongyang es muy similar entre sí. Supongo que se ve de esta manera. Árboles a lo largo de las vías del tren, bonitas casas pintadas y detrás de ellas los interminables barrios marginales. Por lo general, las casuchas son tapadas con un muro macizo. Sin embargo, en algunos tramos donde la pared se ha derrumbado o no alcanzaron a terminarla, se pueden distinguir los barrios bajos. Vean. Varias familias viven bajo un mismo techo, cada una con su propia entrada. Esta única casa tiene distintos techos y bajo cada una vive una familia distinta. La primera tiene techo de pizarra, otra de tejas y la tercera optó por hojas de metal. Hay quienes solo apilaron tablones de madera. Así son los tugurios desde adentro. En el patio siempre hay un montón de leña porque no hay calefacción central. Y en el interior las paredes son de piedra desnuda, platos y muchas otras cosas en el piso. Por lo general no hay asfalto ni tuberías de agua. Los lugareños lavan en los ríos y ahí mismo se bañan. Estos soldados se bañan en un río después de un día de trabajo. En tales áreas todavía se pueden ver camiones que usan leña como combustible. Esta imagen fue tomada por un reportero en 2014. Crudo y devastador ver estas imágenes. Pareciera una época, una vida absolutamente paralela a lo que se vive hoy día en el siglo XXI. Como tú bien decías, Salfate, las casas que no sé si llamarles casas en realidad. Es tremendo. Ahora, son bodegas, es como una especie de bodega con ventanas nomás. Espacios separados por muralla abierta. No tienen acceso a mucha agua potable. Es tremendo. Mira, yo creo que para poder comprender un poquito el tema de Corea del Norte, por qué llegaron a lo que llegaron, habría que comprender un poquito cómo fue la historia previa a eso. Hasta los años 70, Corea del Norte recibió mucha ayuda económica. Ellos tenían como aliados a China, a la Unión Soviética en ese entonces y a algunos países de Europa Oriental. Como Cuba. De hecho, ellos, en esa época, en donde todavía estaba vivo el abuelo, Kim Il-sung, ellos querían... supremo de verdad. Exactamente. Que es para siempre, ¿cierto? Incluso después de su muerte. Ellos hicieron muchos esfuerzos como por establecer relaciones diplomáticas con otros países. De hecho, ellos tenían una base industrial bastante desarrollada que ellos querían potenciar. Entonces iban como con todo este vuelito y a la par con Corea del Sur. Hasta los años 70 ellos iban en un desarrollo económico bastante parecido. ¿Y qué pasó con Corea del Norte? Empezaron a endeudarse externamente para poder seguir potenciando su economía y su industria. ¿Qué pasó? Que finalmente pidieron tantos préstamos que adquirieron una deuda externa gigantesca y después lo que les pasó, que coincidió esta deuda con una crisis del petróleo que hubo en el año 73 y luego con la muerte de Mao Zedong, que fue en el 76, y ahí empieza el declive de Corea del Norte. Se logra despegar Corea del Sur con la economía. Ellos de hecho después se convierten en un país muy pionero en términos de tecnología, por ejemplo, empiezan a invertir en su gente, en cosas sociales, y Corea del Norte se empieza a quedar cada vez más estancado. De hecho ya en los años 80 absolutamente estancado, y después con el colapso de la Unión Soviética en el año 91 ya termina por destruirse el país, y de ahí en adelante les ha costado un montón salir porque además llega el régimen del padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, y luego cuando asume Kim Jong-un, que esto es lo que se dice dentro del entorno militar, dicen, si el abuelo era mano dura y el padre también, Kim Jong-un se pasó. O sea, es tremendamente dictador, macabro. Violencia por medio. Exactamente. Entonces, lamentablemente, esta curva que iba en ascenso en algún minuto, baja, desciende y no ha logrado salir de eso. Por todo el control también que tiene el Estado sobre sus ciudadanos y porque no permite también esta entrada a la globalización que tienen todos los países del mundo hoy día. Por algo se habla de que Corea del Norte es un estado paria. Es tremendo. La Monty habla de control. Tú sabes, Salfate, que acá cuentan que a los ciudadanos de Corea del Norte, Salfate la de toda la gente, por supuesto, les dicen que si el líder supremo norcoreano está contento, van a tener buenas cosechas. Lo tienen que mantener feliz. ¿Cómo se levantó? Él es básicamente el dios.
El control del clima. Eso es lo que les dicen, el control del clima. Y si él está contento, van a tener buena cosecha. Si él está enojado, va a haber mala cosecha. Ese es el nivel de lavado mental que existe. ¿Tú te das cuenta que esto funciona como una secta? Eso no es un país, es una secta. Porque, por ejemplo, cuando tú ves que... ponte en el caso que tú vivieras en una de estas casas, que aceptas vivir en esas porque todos viven igual, y finalmente... tiene un niño que en el colegio le dicen, oye, no, en Corea del Norte, Corea del Sur se paga con sangre el colegio y lo que decían. Imagínate que ese niño llega a esa casa y esa casa no cuestiona lo que le dijeron, porque es parte del dogma o la doctrina que le está imponiendo el Estado de una manera muy cercana a ser una secta. Claro. ¿Por qué ocurren las grandes revoluciones que han ocurrido en tantos países de Latinoamérica y en otros países contra golpes de Estado o alzamientos militares o no militares y ciudadanos? Por lo mismo. Porque hay un minuto que tú tienes la capacidad de cuestionar lo que te están diciendo. Cuando tú no tienes la capacidad de cuestionar nada, tienes la presencia de lo que es completamente Corea del Sur. Si lo habíamos dicho, vamos a seguir revisando parte de cómo se vive en Corea del Norte. Y una situación crítica es para todos aquellos que han decidido abrir los ojos, despertar y tratan de escaparse de ese país. Porque hoy día son mucho menos las personas que quieren escaparse por miedo. Esta es otra parte del documento. Fui testigo de mi primera ejecución pública cuando tenía 7 años. Lee Hyun-seo es una de las norcoreanas más famosas, la cual logró escapar precisamente de la época de hambruna. Las autoridades norcoreanas querían que la gente viviera con un miedo constante y por eso nos obligaban a ver las ejecuciones públicas. A veces las escuelas cancelaban las clases para que todos los estudiantes pudieran presenciarlas. Para aislar de la sociedad a todos aquellos que trataron de escapar, el régimen construyó todo un sistema de castigo que sigue vigente hoy en día. A unos 77 kilómetros antes de llegar a Pyongyang, pasamos por un lugar llamado Campus número 14. Hay al menos 6 centros de reclusión de este tipo en Corea del Norte que albergan entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos. Entre los más conocidos están Chonggori. Está a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia y cuenta con unos 300 guardias. Los prisioneros son acusados de robar comida, tratar de huir a China. Hwasong es el campamento más grande y está en un lugar de difícil acceso en las montañas. Los prisioneros son unos 20.000, en su mayoría presos políticos, antirrevolucionarios y antipartidistas. Kaechon es el campo por el que pasamos. Sus prisioneros trabajan en fábricas textiles y también en minas. Lee Song-ok, una de las más famosas fugitivas de Corea del Norte, pasó 6 años aquí y fue testigo de abortos forzados, casos de violación y muchos más horrores, los cuales relata en un libro. Chungsan es un campamento principalmente para mujeres que muchos aseguran ya ha sido clausurado. Aquí eran encarcelados por prostitución, robo e intento de fuga. El sitio tiene vastos campos donde los prisioneros se dedicaban a la agricultura. Las prisiones, al igual que los sitios de desarrollo de armas nucleares, son los lugares más secretos del país. La única manera de verlas es desde un satélite. Se encuentran lejos de las zonas pobladas y se pueden distinguir por sus torres de vigilancia. En estas imágenes se observa personal militar armado vigilando a personas que trabajan en un huerto y luego cargan piedras y madera. Infortunadamente, es imposible averiguar dónde suceden las grabaciones y puede que no sean de un campo de trabajo. Solo quienes quedaron en libertad y escaparon del país pueden contar lo que pasa dentro. Esta es Kim Hae-sok, con quien pudimos hablar en Seúl, Corea del Sur. Me llevaron al campo de prisioneros cuando tenía tan solo 13 años y salí cuando tenía 41. Toda mi familia fue a la cárcel. Algunos fueron llevados a las montañas y otros puestos en diferentes campos de trabajo. Todo por un error de mi abuelo. Escapó a Corea del Sur durante la guerra de Corea. He escaped to South Korea. Para que se entienda, aquí estamos hablando del caso de Lee Hyun-soo, esta mujer que estuvo 30 años encarcelada, ni siquiera por algo que ella de manera directa hizo en lo que el gobierno consideró una afrenta, sino de parte de su abuelo, y toda su familia fue a parar a estas cárceles que en realidad no son tales, son campos de concentración en donde con mano de obra en característica de esclavitud, que es la forma más barata con que los grandes imperios, desde los egipcios hacia adelante, digamos, pudieron generar, digamos, todos sus grandes imperios. Ahora, ¿cuál es el problema? Vimos que las sanciones son tan bravas, que son ejecuciones pública para aquellos que intenten cruzar la frontera, que incluso aquellos que, pudiendo hacerlo, en caso de militares, por ejemplo, que logran acercarse al estado limítrofe y de ahí cruzar rápidamente en un acto que claramente Corea del Norte genera como un acto de traición, es que en su conciencia va a quedar que si yo lograse escapar, las penas del infierno para todos mis familiares, hombres, mujeres y niños que se quedaron en Corea del Norte a modo de ejemplo para disuadir cualquier otra persona que intente cruzar la frontera. ¿Sabe qué? A esta altura,
Porque esto, de cierta manera, colinda con ciertos hechos históricos a lo largo de toda la cronología de la raza humana. ¿Sabes lo que me provoca? Es que exista y que, lo voy a decir, y que se permita algo así en pleno siglo XXI. Claro. Que los poderes fácticos nos dominan, que nos quieran cagar así por arriba, por abajo, por todos lados. Es un tema, digamos, en la restricción de las redes sociales, de internet, en fin, es lo que estamos viendo ahora. Pero que algo de esta naturaleza, con este estado de profunda gravedad, exista en un mundo como hoy, la verdad es que a mí me parece ya ni siquiera una cosa pintoresca, sino realmente es un infierno en la tierra. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es desgarradora, que tiene que ver directamente con la información. Nosotros vivimos en el mundo de la información, o sea, hoy día es una locomotora de información que van para todos lados y todos los días más información y más información. Lo que ellos quieren evitar es que la información salga. Es muy llamativo que el castigo sea tan duro por tratar de escapar. O sea, no podéis salir, tratar de escapar. Y que eso conlleva que va a castigar no solamente a ti, sino que a toda tu familia. Sí. O sea, es así de importante preservar la información de lo que pasa en Norcorea, que están dispuestos a perseguir a una familia completa, incluso a los hijos y los nietos, así casi como Pablo Escobar, para poder hacer que el castigo valga. Entonces, ahí te das cuenta lo importante, o sea, lo llamativo que es en el mundo de la información, cómo ellos logran bloquear la información de todos lados, pero además bloquearla del boca a boca, que es la manera en la cual se contó la historia, como se ha hecho siempre. Esta mujer, si no sale y escribe el libro, que lo leíamos en el video, claro, traducido en más de 20 idiomas, o sea, no es que no haya interés del planeta por enterarse realmente cuáles son... Es que lo que pasa... A ver, lleguemos al punto de vista periodístico. Tú dices, este libro, esta mujer que yo, perfecto, pero tienes que buscar más fuentes, y no hay más fuentes, porque ellos han bloqueado la información. Entonces, finalmente te das cuenta que hay un foco del planeta que sí le interesa lo que está pasando ahí. Sin embargo, este país está dispuesto a hacer lo que sea y llegar hasta donde se pueda llegar con tal de que no se sepa. Perdón, ¿hay pruebas suficientes como para que algún país hiciera algo? Por mucho menos han habido invasiones patentadas, digamos, por la ONU, no sé. Pero mira, yo creo que el gran problema de intervenir un país como Corea del Norte es el potencial nuclear que tienen. A mí no me queda otra explicación de por qué todavía no se ha intervenido y no se ha salvado a toda esa gente. Yo les contaba la semana pasada de un desertor, que es un político que fue embajador en Kuwait, que pertenece a la élite en Corea del Norte. Y él es un desertor desde el año 2019. Él dijo, yo no vuelvo más para allá porque tengo una hija, y él lo decía en una entrevista, y yo no quiero que mi hija crezca en ese país. Y de hecho, él decía, lo que más me pesa en este momento de ser un desertor es el castigo que va a tener toda mi familia y que probablemente nunca me voy a enterar de todo lo que le van a hacer. No, claro. O sea, él decía, yo pienso en mi madre en este momento y me deshago. O sea, de verdad su relato era impactante, pero él decía, yo también tengo que velar por mi hija. Entonces, al final son conflictos, pero tan... ¡Uy, qué fuerte! Porque tenés que decidir entre qué futuro le das a tu hija versus lo que le va a pasar a toda tu familia que se quedó atrás. De hecho, se hablaba de, y esto está como medio documentado y de lo que se logra saber, de las personas que logran cruzar la frontera con China, que hay algunas personas en China que sí hacían como estos trabajos de poder rescatar a ciertos norcoreanos. ¿Permiten eso? Y no los permiten. Es como una especie de negocio negro, como se llama, perfecto. ¿Cierto? Trabajan y les cobraban, y les cobraban algo así como $3.000 para poder hacerles este trámite. Sacan esa plata. Ya, hoy día dicen que esa cifra va entre los $12.000 y los $20.000 para poder sacar a una persona de Norcorea, obviamente por todo este contrabando y todo el riesgo que significa, pero finalmente el sueldo promedio que gana un norcoreano son como $2.000 al año. Entonces, al final, por mucho que quieras hacerlo, tendrías que trabajar no sé cuánto tiempo para poder juntar esa plata y poder arriesgarte a acceder ese camino.